Agradezco al Señor la oportunidad que Él me concede de estar en este lugar, el privilegio, la honra que me ha sido entregada sin merecimiento. Creo que dentro del excelente y distinguido grupo de consejeros de nuestra juventud, soy el menor, soy, ¿no es cierto?, el con más falencias, y los distinguidos consejeros que son nuestros colegas, ellos podrían haber tenido esta gran bendición, pero el cielo quiso que yo estuviera en este lugar y por lo tanto le pido la asistencia al Señor para que me dé gracia en todo ello. Me presentó nuestro hermano, no dijo mi nombre, yo voy a presentarme. Yo me llamo Ricardo Gutiérrez Verdugo. Nací en un pueblito de la 7ª región que se llama Chanco. ¿Cuántos conocen Chanco? Como 2. Los que comen queso. Y los que van al Festival de la Guadalupe del Carmen. No, eso ya es. Y Dios me ha bendecido. Nací a Cristo hace 40 años atrás. Provengo de una familia cristiana, evangélica, pero Cristo salió a mi encuentro a la edad de 20 años. Desde ese tiempo, en mi cronómetro, en mi historia cristiana, desde ese tiempo. Antes, agradezco a Dios los padres que me dio de instruirme, pero mi relación personal con Jesucristo comenzó hace 40 años. Fui 27 años hermano de una congregación, de una sola congregación, y después el Señor por misericordia me llamó a su evangelio. Dios me ha bendecido. Hace 13 años me ha llamado por misericordia al ministerio, también sin merecimiento, y estamos acá. Estoy casado con una bella esposa, una mujer maravillosa que me vino a acompañar el día de hoy, Jacqueline Saavedra. Soy padre de 4 hijas y 8 nietos. Hagan mesa para la gloria del Señor. Así que es una bendición estar en este momento con un gran desafío. Es un desafío a esta hora de la tarde poder tratar de abrir los sentidos de todos nosotros por una serie de situaciones que son complicadas a esta hora de la tarde, pero creo que con la ayuda del Señor podremos ir adentrando a todo lo que Dios nos quiera revelar el día de hoy. Alabo al Señor porque hemos tenido unos días desde ayer en que Dios ha ministrado su palabra a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nuestro hermano Johnny Martínez fue un excelente expositor en el primer tema y nos bendijo. Nuestro pastor consejero al iniciar el devocional también nos abrió este camino para conocer más del ejemplo de Daniel. En el conversatorio recién pasado de la mañana, ¿cierto?, escuchaba el conversatorio y dije yo, lo único que voy a tener que hacer es subir y pedir la bendición, porque ya parte del tema ellos lo tocaron con mucha claridad. Y le decía, Señor, ¿qué me vas a dar a mí para tener, para ministrar, para dar a todos los jóvenes el día de hoy? Bueno, estoy en sus manos y creo que el Señor me va a dar de su gracia. Camino hacia acá en la mañana, el Señor le decía, Señor, lo que necesito es tu presencia, porque con tu presencia soy gigante, soy docto, soy fuerte. Así que ore usted,
clame al Señor para que Dios me dé de su presencia, para que no sea yo, sino que fluya la palabra de Él, Señor, para todos nosotros. Identidad puesta a prueba. Fíjese que, como les decía en el conversatorio de la mañana, se abordó, ¿no es cierto?, por qué o en qué aspecto, ¿no es cierto?, Daniel fue seducido y cómo se comportó él en esos ataques del enemigo. Vemos que hubieron tres elementos: la educación, la alimentación y el cambio de nombres. En todo esto voy a ir muy rápido porque ya usted está muy al tanto de lo que hemos platicado. En el tema de la educación, ¿no es cierto?, vemos que ellos fueron llevados a un prestigioso lugar de enseñanza y yo le puse la Universidad del Rey. No lo dice así la Escritura, pero podemos verlo ahí, ¿no es cierto?, que era un lugar prestigioso que a todos les gustaría estar. Sin embargo, como dice ahí, la orden del rey era que todos estos jóvenes se instruyesen en toda ciencia, conocimiento de la cultura de los caldeos. Ahí estaba el pero. Sin embargo, Daniel no tuvo inconveniente de hacerlo, pero había una seducción, para lo cual Daniel estuvo incólume, fuerte. Mi hermano. ¿Y por qué? Porque los caldeos, ¿no es cierto?, estos personajes, el término caldeo es usado en el libro de Daniel para describir a los astrólogos educados de Babilonia. Se les pone al nivel de los magos, adivinos, encantadores. Ahí lo encontramos, ¿no es cierto?, en esas dos citas bíblicas que tenemos en ese lugar. Entonces, para Daniel, esto podría haber resultado una afección a lo que él estaba aprendiendo. Sin embargo, accedió, y lo vamos a ver más adelante por qué accedió. No tuvo problema con dejarse educar, entre comillas, por esta cultura de los caldeos. La mesa del rey, en todo lo que refiere a la alimentación. Ven ustedes ahí esas exquisiteces para los jóvenes. Le dije al hermano que me hizo dije yo, colóquele alimentos que hoy día a un joven le podrían llamar la atención, porque si no, si es comida judía, hebrea, no vamos a tener idea de cuáles, vamos a reconocer los dátiles, entre otros, pero nada más. Sin embargo, aquí están esos ricos, ¿no es cierto?, completo, pizza. ¿Cuántos almorzaron? Los que almorzaron no tienen problema. Pero era una mesa no despreciable. A cualquier paladar, ¿no es cierto?, podía accederse. Pero fue lo único, mi hermano, fue lo único que Daniel se opuso. Y Daniel, dice la lámina, y sus amigos consideraban la comida del rey como contaminación por tres motivos, podríamos nombrarlos. Primero, sin lugar a dudas, no era kosher, lo que habitualmente el judío tenía en su dieta. Segundo, y probablemente era lo sacrificado a los ídolos, que también en la conversatoria de la mañana lo dieron a conocer muy bien los hermanos, las hermanas que estuvieron ahí. Eran sacrificados, por lo tanto, contravenía la ley del Señor. Tercero, el comer de la comida del rey implicaba compañerismo con el sistema cultural de Babilonia. Todas estas cosas eran, ¿no es cierto?, ofensa directa al Dios de Daniel, y por eso él rehusó. Le dijo no a todas esas exquisiteces, porque no era tan solo, ¿no es cierto?, lo tangible, lo que se veía rico al paladar, sino que había algo escondido, algo detrás de ello que iba a afectar su vida espiritual. Hermano,
Y el cambio de nombres, que también yo le puse ahí, apellidos del rey. ¿A quién no le habría gustado, no es cierto, el apellido del rey? Nombre de personajes babilónicos, ¿no es cierto? Sin embargo, también por debajo traían, ¿no es cierto?, una suerte de seducción, una suerte de pillería. Fíjese que Aspenaz, quien era encargado de cuidarlos y asegurarse de que fuesen instruidos en todo asunto babilónico, también estaba empecinado en borrar todo indicio de Dios. Lo vamos a ver en la otra lámina, de los jóvenes judíos. Por ese motivo cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Él quería, a través del cambio de nombre, cambiarle, ¿no es cierto?, su sentido de deidad, su sentido de amor a Dios, por nombres que los relacionara más directamente con la cultura y religión del imperio. Miren, los nombres que le puso, y son los más fáciles porque cuando yo les pregunto quiénes eran los amigos de Daniel, como lo hemos visto, y nos dicen Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, fue fácil. Iba como Nabucodonosor por el camino correcto. Dijo, aquí ya los tengo míos porque les cambié el nombre. Sin embargo, sabemos que aunque les cambió el nombre, ellos sabían a quién pertenecían. El nombre de Daniel, nombre totalmente aferrado a la cultura, a la fe judía. Dios es mi juez, Ananí, el Señor es misericordioso, Misael. ¿Quién es semejante a Dios? Y Azarías, el Señor ayudó. Sin embargo, los nombres, ¿no es cierto?, babilónicos que se le quería colocar a Daniel, Belsasar, Bel protege su vida, Sadrach, siervo de Acú, Mesach, la sombra del príncipe, y Abednego, siervo de Nego. O sea, con esto él dijo, los tengo para mí y van a ser mis servidores y me van a obedecer y yo les voy a cambiar su mentalidad. No tuvo problema Daniel, vamos a ver más adelante, con cambiar su nombre porque él sabía, vuelvo a repetir, de quién era y a quién pertenecía. Hermano, hay una decisión que toma Daniel, valiente. ¿Cuál fue? Dos cosas aceptó, como decían los hermanos en la mañana, pero una no aceptó. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dos cosas dijo, no voy a tener problemas, no voy a sucumbir porque sé, ¿no sé?, en quién he creído, quién es mi Dios y a quién pertenezco, ¿cierto? Pero tomó una decisión valiente y conversó, ¿no es cierto?, con el que los cuidaba, con la persona, ¿no es cierto?, que tenía el trabajo, la instrucción de Nabucodonosor de que se les alimentase con esa comida. Y le propuso, mira, por 10 días hagamos la prueba, darnos legumbre y agua, ¿cierto? Y esperemos qué pasa. Tuvo la valentía, tuvo la inteligencia, la gracia, ¿cierto? Para no quedar mal ante Nabucodonosor, pero también salvar aquella situación complicada. Y le propuso, ¿no es cierto? Y vemos todo el desenlace de la historia, cómo estos rostros de estos jóvenes fueron mucho más brillantes, ¿no es cierto?, en comparación a todos los demás. Tenemos que Babilonia representa la causa de la rebelión pura, ¿no es cierto?, en Babel, donde el hombre se quiso rebelar contra Dios. Esta torre fue edificada en el mismo lugar en donde se fundó la capital del imperio babilónico. Y es un ícono espiritual de todo aquello que va en contraposición al Creador. En contraposición del Creador. Todo lo que, ¿no es cierto?, podemos ver, ¿cierto?, que afecte a los creyentes en Dios o a los que tenemos esta fe gloriosa, ¿cierto?, lo podemos encontrar en Babilonia. ¿Y qué representa ahora para nosotros, ¿cierto? Babilonia, o qué es lo que es ahora Babilonia para nosotros, es el mundo. ¿Y qué es, no es cierto, Nabucodonosor para nosotros ahora? Satanás. Dios, dos actores, dos campos, ¿no es cierto?, que siguen vigentes hoy en día.
no está Daniel, no está Nabucodonosor, no está Babilonia en sí, pero está el mundo, Satanás y nosotros. Bendito sea el Señor. Los ataques, ¿no es cierto?, de qué forma, ¿no es cierto?, en ese momento quería atacar Nabucodonosor a Daniel. El primer campo que está ocupando y que no ha cambiado, porque él, ¿no es cierto?, el rey quería ocupar esta misma estrategia. Dice relación que está ocupando el primer campo que está ocupando nuestro enemigo es la educación. Él sabe que ese lugar es un caldo de cultivo para todo tipo de pensamientos modernos, ideologías humanistas y liberales. Allí en la educación desde temprana edad, a nuestros niños en los jardines inclusive, ya se está tratando de influenciar malamente con estas, ¿no es cierto?, tipo de educación y pensamientos. Aquí tengo un hecho evidente de pocos días atrás, de un colegio X de la región metropolitana, que dice esta citación: estimada para los apoderados, esperando se encuentre bien, quisiera comentarle que mañana se celebra el Día Internacional sobre la Visibilidad Transgénero. Para esta actividad necesitamos de su apoyo y les pedimos a ustedes si pueden enviar a los alumnos con algún accesorio de un color, ejemplo, gorro, calcetín, cintillo, muñequera, pinche, etc. Atentamente la coordinadora, Convivencia Escolar. Yo sé que aquí hay muchos educadores, hay muchos profesores, profesoras, ¿no es cierto?, educadoras de párvulo a lo mejor, y esto, lo que estoy leyendo acá, me pueden dar fe que ya está presente en los colegios de nuestro país, ¿no es cierto?, de esta forma que pareciera inofensiva, que pareciera que no fuera a hacer daño, ¿cierto?, pero ya estamos, ¿no es cierto?, como decía nuestra pastora Melissa en la mañana, ¿no es cierto?, que ellos también están con la diversidad y por lo tanto se les colocó parece que una de estas con los colores de la diversidad, ¿no es cierto? Parece que no fuera dañino, pero ya de a poco nos están cambiando nuestros pensamientos y a través de la educación. Nabucodonosor dijo: aquí le doy en el clavo, los mentalizo, los adoctrino y después los tengo listos para hacerlos míos, ¿cierto? Para que no se me subleven y sean pueblo mío. También ¿cierto?, este pensamiento, estos pensamientos, este cúmulo de pensamientos que están hoy en día, ¿cierto?, que los quiero nombrar, algunos desarrollar alguna idea, pero sé que aquí hay muchos que ya conocen de esto, pero así está trabajando el Nabucodonosor y la Babilonia de este tiempo en nuestras vidas, en nuestro contexto social, educacional y académico, con pensamientos como el relativismo. Yo creo que este es como la base. El relativismo dice relación que es una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. ¿Se dio cuenta? Primer golpe a todas nuestras creencias. Porque los que estamos aquí sabemos que tenemos una sola verdad. Y más aún, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, este pensamiento relativista, ¿no es cierto?, de que todo es de acuerdo a nuestra subjetividad, del modo que lo veamos, ¿no es cierto?, y la forma que lo veamos es nuestra verdad. Nosotros no estamos con eso, decimos que hay una verdad y esa es la verdad de Jesucristo el Señor. Hay un solo Dios, bendito sea el nombre del Señor. Somos radicales, somos violentos y somos absolutos. Y eso es violencia hoy en día.
que digamos que tenemos la verdad ya nos convierte en violentos. Que Dios tenga misericordia, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, porque vamos a estar afectando por omisión a un mundo, porque ellos verán tú, ¿no es cierto?, y tus verdades y tu fe declaran que tú eres absoluto, por lo tanto, tú estás siendo violento conmigo, solo por declarar eso, profesar eso. Que Dios tenga misericordia. Fíjese que el relativismo moral es la idea que no existen principios morales universales o absolutos. Es imposible determinar lo que es verdaderamente correcto o incorrecto. Cuando todos los que estamos acá sabemos que en las Sagradas Escrituras está la verdad revelada de Dios y la única verdad, y allí tenemos el manual de vida para todas las cosas que hacemos. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. O sea, ya con esos pensamientos que son la antesala, que son en el escenario, que son el telón de fondo para todos los otros pensamientos que usted ve ahí, ¿no es cierto?, como el humanismo, que también es una corriente intelectual y cultural que rompe con las ideas de la teología o la idea teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el ser humano y sus cualidades y valores. Ponen al hombre como el centro de todas las cosas y dejan a Dios de a un lado. Dios tenga también de nosotros misericordia. Nosotros somos también creacionistas. En la mañana se habló, alguien tocó los evolucionistas, ¿no es cierto?, entre hermanos que es psicólogo, ¿no es cierto?, que se profesa ahí el evolucionismo, ¿no es cierto? Pero nosotros todos los que estamos acá somos creacionistas, ¿cierto? Dios nos creó a cada uno de nosotros, a su imagen y a su semejanza. Hay un solo Dios, un solo creador, ese es nuestro Dios. Y de eso debemos creerlo, ¿no es cierto? Y no fluctuar y no transar en ningún momento. ¿Qué otro? Fíjese que hay una palabra que coloqué ahí, el lenguaje construye realidades. Hay un famoso escritor chileno, Humberto Maturana, que le acuña esta frase. Ella acuña, dice que todo a través de la analítica, ¿no es cierto?, la dialéctica, el poder, ¿no es cierto?, transmitir conceptos y analizarlos, ¿no es cierto?, puede cambiar una realidad. O sea, nos puede cambiar la forma de pensar. Y con ello se han cambiado muchos paradigmas que están corrompiendo nuestra sociedad, porque en el fondo de ellos son malos, destruyen la persona de Dios como el centro de nuestras vidas y de la humanidad. Dios tenga misericordia. La ideología de género, fíjese que un académico de la Universidad Católica postula que el sexo, o sea, él dice que la ideología de género postula que el sexo biológico no tiene ninguna función relevante, ni menos determinante en la configuración de la persona y su modo de ser, sino que sería la cultura, el entorno, la tradición, lo que ha ido condicionando en el correr de los siglos, en el que hombres y mujeres se comporten de un modo y ocupen ciertas funciones o lugares dentro de la sociedad, todo lo cual sería una imposición cultural e injusta de roles o papeles respecto de los cuales hay que liberarse, dice, ¿no es cierto?, y postula la ideología de género, entre otras cosas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Dios determinó, ¿no es cierto?, primero, varón y hembra los creó. Amén. Y le definió roles y funciones que las encontramos todas en la Sagrada Escritura. Y cuando, ¿no es cierto?, esta mentalidad
¿no es cierto?, que quiere deconstruir, porque está también este otro concepto del deconstruccionismo, de que quieren tirarnos abajo todas las ideas preconcebidas desde hace 6.000 años atrás, quieren tirarlas por el suelo con el deconstruccionismo. Y hay, ¿no es cierto?, precursores de esta ideología y de este pensamiento. Pareciera que lo que estoy hablando aquí fuera no dañino, pero están en las aulas hoy en día, ¿cierto?, desde los infantes, por lo que leí yo en esta citación o en este apoyo que los apoderados que le den a los niños para ir vestidos, ¿no es cierto?, con motivo de la diversidad, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunos argumentos para decir que desde temprana edad quieren cambiar nuestras ideas, nuestros principios fundamentales. Que Dios tenga misericordia. ¿Cuánto más en las aulas de estudios superiores? Cuando estaba dando a conocer, ¿cierto?, mi presentación, ¿no es cierto?, de quién soy, yo también por misericordia fui agente del Estado durante 25 años. Trabajé en el Estado de Chile, en la institución que se llama Gendarmería de Chile. Y ahí uno tiene percepciones de muchas cosas, ¿cierto?, que ocurren en la sociedad, porque uno está ahí como en el lugar donde se van a tirar las cosas, los desechos de la sociedad. Y ahí uno puede hacerle un análisis a todas estas personas que han pasado alguna situación y al final van a parar a esos lugares. Punto uno. Pero también después el Señor me bendijo y también tuve una carrera, un pregrado, y pude ser, ¿no es cierto?, egresado de la carrera de Educación Social, Convención en Vulnerabilidad Social. Y allí, en esas aulas, netamente, ¿no es cierto?, anti Dios. Dios me llevó ahí, no sé por qué, estaba entre medio de puros pensadores, izquierdistas, marxistas, pero ahí estaba yo. Claro, en mis convicciones. Bueno, uno ya maduro, estudié a la edad de 40 años, de noche, es difícil, ¿ah? Pero Dios me llevó ahí. Y yo veía cómo, ¿no es cierto?, los postulados, cómo todos estos precursores, cómo estos ideólogos, ¿no es cierto?, en ningún momento se acordaban de Dios. Y todos los libros que tuve que leer, todos hablaban ideas contrarias a lo que nosotros tenemos, esta maravillosa riqueza del Evangelio y de nuestra fe cristiana. Dios nos tenga de nosotros misericordia. Avancemos, mis hermanos. Todo esto, la comida, ¿no es cierto?, que hoy nos ofrece, ¿no es cierto?, o propone que a través de la satisfacción de las necesidades físicas, aquí vamos a otro campo, propone que a través de las satisfacciones de las necesidades físicas o propias de la humanidad, del hombre, comida, deleite, placer carnal, se pueda transar un principio y valor. Como yo les presenté en delante, esa lámina con ricas, ¿no es cierto?, manjares, que estaban a llegar y tomarlos. Daniel, para él era decir sí y vamos a comer, bueno, ¿ah? Pero él no transó ahí, porque era una ofensa directa a su Dios, ¿no es cierto? Hoy en día también podemos, ¿no es cierto?, simbolizar que hay comidas que Nabucodonosor de este tiempo y Satanás de hoy en día nos ofrece a pedir de boca, está ahí a disposición para que la tomemos, ¿no es cierto? Pero vamos a transar nuestros principios, mi hermano. Mire, nuestro enemigo Satanás es el tentador por excelencia. Con su astucia puede engañar y hacer caer a la mujer en un momento, estamos hablando de Eva, de debilidad. El fruto era apetecible, ¿sí o no?, para la mujer en el huerto, pero no reaccionó con firmeza a lo que estaba en juego en esos minutos cruciales para la humanidad. Usted y yo conocemos el desenlace de aquel momento en que, ¿no es cierto?, con ansiedad, ¿no es cierto?, se comió aquel fruto que no debía ser. Y también tenemos otro ejemplo,
que por una comida Esaú vendió su primogenitura. Hay cosas que, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo físico, a nuestros ojos también, porque por los ojos entran muchos tipos de tentaciones. Y hoy vemos que muchas cosas están afectando nuestra vida, nuestra carnalidad, ¿no es cierto? Y le dan un golpe duro ahí para llevarnos a ser seducidos, ¿no es cierto? ¿Cómo aquel que juega con fuego no va a salir quemado? Muchas veces estamos al borde de cosas como estas que nos causan deleite y a un paso de caer en la tentación. Daniel fue fuerte en esto y no transó. Aunque era, ¿no es cierto?, algo apetecible, algo deleitoso en el momento, pero no se dio. Ejemplo para cada uno de nosotros. Amén. Para el pueblo de Dios hay una comida mejor que la de este mundo. Firmeza en las convicciones. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo fue firme en la tentación y aunque se le ofreció todo, el enemigo tentador le ofreció todo en el desierto. Sin embargo, Él fue fuerte, ¿no es cierto? Y no transó nada. Ayúdenos el Señor a tener esa fortaleza y esa integridad. La tercera forma de adoctrinamiento es, ¿no es cierto?, a través del cambio y afecta nuestra identidad, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Al igual que en el pasado, la historia se repite, los métodos son iguales y el objetivo es el mismo: borrar el nombre de Dios y la fe del creyente a toda costa por todos los medios. Pero nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos hijos del Señor. Nosotros hemos, ¿no es cierto?, hecho una confesión ante el Señor, hemos nacido de nuevo, tenemos un Padre, no estamos huérfanos, tenemos un Padre celestial y Él, por sobre todas las cosas, no cambiaremos, aun cuando pueda cambiar nuestro nombre de algún documento, pero nuestra identidad, nuestro sello debe estar siempre y no transarlo por ningún motivo. Mi hermano, la pregunta, y aquí quiero irme al hueso, como alguien decía, puesto que todo fue correctamente expuesto con los expositores, con el conversatorio, y ya lo sabíamos, pero aquí quiero hacer un énfasis, Dios me dé la gracia para poder hacer este énfasis. La pregunta es, todos conocemos lo que ocurrió, que Daniel, ¿no es cierto?, tuvo esa fortaleza para sobreponerse a todo ese tipo de ataques. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tenía Daniel que pudo discernir o descubrir lo que era conveniente y lo que no? ¿Cierto? Y podemos encontrar respuestas, ¿no es cierto?, al tiro, de forma inmediata, ¿cierto? Veámoslo, mi amado. Daniel no se opuso al nombre que se le dio porque él sabía quién él era. Y los demás podían llamarle como quisieran. Pero él sabía quién era. Bendito sea el Señor. Él tenía a un Dios grande y poderoso. Él hablaba con Dios 3 veces al día. Él tenía esa relación perfecta. Por lo tanto, su identidad estaba perfectamente ahí, inmutable. Daniel no se opuso tampoco a la educación de Babilonia, porque, esto me gusta, porque él sabía lo que él creía. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, quién era y después en quién creía. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue, ¿no es cierto?, lo que lo mantuvo firme. Pero Daniel sí tuvo que oponerse a la comida de la mesa del rey, porque el comerlo era una desobediencia directa a la palabra de Dios. Así que en cosas que él podía transar o podía, ¿no es cierto?, dejar de hacer, ¿no es cierto?, las dejó hacer nomás porque él sabía, ¿no
¿no es cierto?, de qué estaba hecho. Esto dice relación con su identidad, lo que él era y en qué creía. Era, ¿no es cierto?, parte de su identidad. Pero ahora, nosotros, en la gracia, en este tiempo, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos nosotros frente a la Babilonia en la que hoy vivimos? Daniel lo hizo con su fe judía. Daniel lo hizo con su integridad, con su fidelidad y con todo. Yo creo que Daniel, como se lo recomendó el libro de Deuteronomio, leía el Shema, ¿no es cierto?, 2 veces al día. Y él no se olvidaba que había salido sus padres de tierra de servidumbre. Y él lo recordaba todos los días, aparte de orar, recordaba el Shema. Jehová, oye Israel, Jehová, uno es. Amén. Él estaba presente, se dormía con eso y se levantaba con eso. Eso era lo que tenía Daniel, una perfecta relación en los tiempos de la ley con Jehová, Dios. Bendito sea el Señor, que no era de todos, porque como decía nuestro hermano Johnny Martínez ayer, no todos eran israelitas de verdad. Habían unos israelitas por genética, ¿no es cierto?, por herencia, pero había unos israelitas que eran verdaderos israelitas espirituales, aquellos que se relacionaban con el Dios que tenían. Bendito sea el nombre del Señor. Y la pregunta es entonces para nosotros, ahora, en los tiempos de la gracia, porque tenemos que tener un motor, tenemos que tener, ¿no es cierto?, algo que nos respalde para poder vencer a Nabucodonosor y a Satanás de este tiempo. Tenemos que tener algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no podría tener las cualidades de Daniel, por lo menos yo. Aún siendo judío, no me atrevería. Él era un hombre de compromiso, un hombre de disciplina, un hombre que buscaba a Dios todo el día. Yo no sería capaz. Pero bendita gracia, bendito Cristo, que vino ahora, ¿no es cierto?, a deshacer todas las cosas, ¿no es cierto?, lo que la ley nos imponía, que no lo podíamos realizar, y Él se puso como sacrificio perfecto para que yo ahora, a través de Él, pueda cumplir los mandamientos del Señor. No sé qué eso me va siguiendo. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Los pastores repítanla esa el domingo en su iglesia. Repítanla. ¿Está buena o no? Está buena, ¿sí o no? Porque estamos escuchando palabra del Señor. Yo no sé quién es suficiente en la palabra del Señor. A ver, levanten la mano que Él es suficiente. Ya está saturado con la palabra del Señor. Ninguno de nosotros somos mendigos de la palabra del Señor. Dios nos va a entregar una revelación modesta que Dios me entregó a mí para todos nosotros. Porque yo le pedí al Señor, Señor, ¿cuántos jóvenes, preadolescentes, adolescentes, vendrán desde muchas partes lejanas del país a buscar, o algunos no sabiendo a lo que vienen? Pero Señor, yo quiero que se vayan diferentes, que haya un desafío, que haya una palabra para ellos. Ayúdame en eso, le dije al Señor. Y hasta aquí me está ayudando. Por lo tanto, si no tenemos herramientas de acuerdo a la ley, debemos tenerla a través de la gracia. Y por lo tanto tenemos que tener una identidad en los tiempos de la gracia. Y nuestra identidad es cristocéntrica. Amén. Cristo es el que fue revelado a nuestras vidas y cuando Él llegó, cambió toda nuestra vida, toda nuestra historia cambió con Él. Pero ahora tenemos que saber realmente, por eso la pregunta es, ¿sabes quién eres? Y la pregunta puede decir, la preguntita que me hace mi padre, yo sé quién soy. Fulano de tal, ¿no es cierto? Nací, como yo lo dije al principio, nacido en tal parte, son mis papás estos, estoy casado con esto.
Esa es nuestra identidad secular, humana. Mire, hermanos, ¿ven ustedes ahí el buen mozo que aparece en la fotografía? ¿Quién es? A ver. Aquí estamos. Tiene que alabar al Señor porque lo tiene ahora en vivo y en directo, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo? Sí, no, sí, tuve que hacer, pues, ahí me rebajé 10 años. Hay algunos datos ahí. ¿Ah? Miren, mi padre me puso Vladimir, porque él fue al registro civil de hace 60 años atrás. Ah, ya lo dije. Y ahí el oficial civil anotaba nomás lo que escuchábamos. Era por fonética. Amén. ¿Cuánto antiguo hay acá? Bueno, por lo menos, y podría haber sido con B alta o con W, porque son las dos formas de Vladimir. Pero ahí le echó nomás para adelante el oficial civil y puso Vladimir. Y ahí estoy, con honor, porque fue mi papá que me puso ese nombre. Mi papá me puso ese nombre. Amén. Entonces, bajo este paradigma, bajo esta premisa, esa es mi identidad. Pero también ahí hay una huella digital que todos la hemos colocado para que no haya dudas. Y por eso es que usted en los programas de televisión ahora, en los matinales y en las noticias, el noticiero de la, ¿no es cierto?, policial, ve cómo está el aparataje policial, los huellógrafos, tomando toda clase de huellas. Amén. Y usted los ve ahí trabajando en traje blanco y tomando con un pincelito las huellas de todas las partes, las manillas, los autos, porque si encuentran una huella, la pueden relacionar con, ¿no es cierto?, el registro civil y donde están todas nuestras huellas y pueden decir, esa huella corresponde a Ricardo Gutiérrez, el que hizo el portonazo. Amén. No, amén. Entonces, esa es nuestra identidad humana. Y ahí está la huella. Pero ¿sabe qué? Voy a ir apurando porque ya estoy terminando. Amén, diga usted. ¿Sabe qué? Hay algunos que, como yo, pueden adulterar este carnet. ¿Cierto? Y lo adulteran y ahora ¿cuántos pasaportes falsos hay? ¿Cuántas cédulas de identidad falsas? Había un lugar donde confeccionaban cédula de identidad, ¿no es cierto? En las noticias hace poco tiempo. Entonces, hasta eso puede fallar. Pero hay una cosa que no falla. Cuando se quiere conocer la identidad y la pertenencia de una persona. Y van al ADN. La genética, y con un examen de sangre se puede decir quién es esa persona, si es hijo o no, de fulano, sutano, merengano. ¿Sí o no? A través de la genética, del ADN. Yo nací ahí, con todos esos datos. Pero hace 40 años nací hacia una nueva genética. Cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo. Cuando nací de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la otra lámina. ¿Sabe que hoy día ya puedo decir con alegría y gozo, nací de nuevo? ¿Cuántos pueden decir aquí, nací de nuevo? Sabía que me iba a encontrar con esto, que no eran todos. Porque el que nace de nuevo, lo sabe. El que nace de nuevo, lo sabe. Yo nací de nuevo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Yo nací de nuevo.